Hoy, sábado de gloria, tenemos que mirar el texto bíblico a la luz de los encuentros de Jesús desde la cruz del Calvario. Desde ayer en la tarde o en la noche de Viernes Santo hasta hoy durante el sábado de gloria, miramos todos estos procesos donde existen diálogos, conversaciones, interacciones que de alguna forma u otra nos envían un mensaje claro, preciso para nuestras vidas 20 siglos después. Empecemos quizás con uno de los más notorios y más importantes, lo que hemos llamado el perdón entre cruces. Ya Jesús está en la cruz desde el día de ayer y en el proceso comienza una pequeña lucha entre las cruces que se ven en el Gólgota. En uno de los lados, un ladrón, en el otro lado, el otro ladrón. Los dos, posiblemente los tenientes de Barrabás, porque Jesús está ocupando la cruz del insigne criminal, según Roma, llamado Barrabás, que ha sido absuelto por una tradición de la fiesta de la Pascua, y en su lugar se ha crucificado Jesús. Recuerde y piense, y no pase por alto, que Jesús lleva consigo, conforme a la gente, el título del Señor, el título del Kyrios o el título del Cristo, que significa el Mesías. Por tal razón, en el diálogo que sale en Lucas 23, el primer ladrón que se acerca desde la cruz en el diálogo le dice al Señor: si tú eres el Cristo, en otras palabras, si tú eres el Mesías, que la gente plantea y dice que tú eres, bájate, sálvate y sálvanos. Esta expresión por mucho tiempo ha sido una interpretada con un elemento quizás despectivo o denigrante a este pobre hombre que está padeciendo en esta crucifixión. Quizás hoy, en este documental, debemos mirarlo con otros ojos. ¿Por qué él se acerca a Jesús a decirle: si tú eres el Cristo? Pensemos por un momento que cuando él mira hacia el lado, a quien él cree que va a ver es a su líder, que es Barrabás, que lleva consigo una revuelta para sacar a Roma de todo el contorno y el contexto geográfico de la región de Judea. Sin embargo, se topa con la sorpresa de que quien está allí es uno a quien le dicen el Cristo, alguien a quien ellos también esperaban para que les dirigiera en una revuelta militar y política y retomar el vestigio del antiguo Israel y restablecer el linaje de la casa davídica. Por eso es que él le dice: si de verdad tú eres quien dices, entonces ¿qué haces en esa cruz? No es algo despectivo, no es algo iluso, es quizás el deseo de su corazón de creer de verdad que si este es el Mesías, entonces se acabó ya la guerra, se acabó el sufrimiento, se acabó la opresión romana, y con este Cristo podemos retomar lo que tanto hemos proclamado. Pero Jesús no contestó ninguna palabra, no emitió ni profirió ningún tipo de enunciado a aquel reclamo. No sé si debamos tratar de poner palabras en la boca de Jesús, pero mirando nuestras experiencias personales, es posible que podamos decir que ante, en ocasiones, nuestros exabruptos con el Señor, en ocasiones en los momentos donde hemos querido exigirle al Señor que nos diga algo desde nuestras perspectivas equivocadas, Dios prefiere guardar silencio, que creo que es su mejor palabra en estos procesos. Al otro lado está el otro ladrón,
que hace una expresión interesante cuando reprende el primero, diciéndole, ni aún tú temes a Dios estando en la misma condición que Él. Es interesante porque a esto yo le llamo visión. Visión es la capacidad de ver lo que otras personas no pueden ver. Él está mirando a alguien que está destruido en esa cruz, ensangrentado, totalmente agolpeado, desfigurado. Pero él ha logrado ver en el desfigurado Cristo que está a su lado el Dios de la salvación. Y reprende al primero haciéndole ver que el Dios de la salvación ha ocupado el mismo lugar que tienen ellos, llevando una culpa en sí mismo. De hecho, él hace su confesión diciendo, nosotros estamos aquí porque estamos padeciendo nuestras propias acciones, mas ningún mal ha hecho. Es una confesión del pecado, de decir, yo estoy en esta cruz por lo que yo hice, pero es reconocido que que está al lado mío es inocente. Está ahí simplemente porque un grupo de individuos no lo soporta, no lo quiere, o sabe Dios que otro tipo de mentalidad haya asumido. Lo importante es que al finalizar este pequeño discurso, esta intervención desde la cruz, Él le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y me parece que estando Cristo en la cruz, con tanto dolor como explicamos ayer, con tanta angustia, con tanta crisis, no debe ser fácil tratar de emitir una palabra de paz, de aliento y mucho más de esperanza. Sin embargo, Cristo se crece y lo hace. Miremos la frase de este ladrón. Acuérdate. La palabra acuérdate viene de acuerdo, de establecer un pacto entre dos partes. En el mundo griego hay dos tipos de pactos. El concepto suntekes y el concepto diatekes. El concepto diatekes viene del pacto entre dos partes. Un acuerdo donde cualquiera de las dos partes puede incumplir y el acuerdo queda sin efecto. El otro, el sunteke, es el acuerdo, aunque sea de dos partes, donde una de ellas incumpliendo, la otra va a cumplir como quiera. Ese único acuerdo solamente lo ofrece el Señor. Por eso es que le dice, acuérdate de mí. Como quien dice, yo no tengo capacidad de llegar a un pacto contigo, pero si tú pactas conmigo, yo sé que tú vas a cumplir. Por eso, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre tiene que haber escuchado a Jesús, porque el concepto del reino no cae así de paracaídas. Tiene que en algún sitio en Jerusalén, en algún lugar cerca de la capital o cerca de Galilea, tiene que haber escuchado a Cristo hablando de este reino de los cielos que se va a hacer real. Y por eso le dice que se acuerde de él. Es interesante que la salvación se comienza a dar en la misma cruz del Calvario, con un individuo, mire qué interesante, del cual no sabemos su nombre, que su reputación no es la mejor, porque está allí mínimo por haber quemado propiedades, secuestrado a un romano o asesinado a un romano, que no le dio tiempo en ningún momento ni siquiera a bautizarse, porque está crucificado, no puede bajar de allí a cumplir con rituales de nadie ni de nada, que no sabemos ni de qué región viene, y mucho menos cuál es su práctica o su creencia religiosa. Pero de algo sí sabemos. Él supo acercarse a Jesús, reconocer quién era y que Jesús le brindara la oportunidad de asegurarle que la salvación se daría real
ese mismo día. Me encanta más la contestación de Jesús, que no tiene que ver con doctrina, con religiosidad, con requisitos, con elementos de cumplimiento. Él no le dijo, no, tienes que bajarte de la cruz, afeitarte, bañarte, ponerte bonito, tienes que irte y bautizarte, tienes que enderezarte, tienes que decirme tu nombre, el cielo está primero para gente mejor que tú, si sobran espacio lo damos a personas como tú. No, 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 hoy estarás conmigo en el paraíso, independientemente los debates teológicos que contrae esa frase de hoy estarás conmigo en el paraíso. La realidad es que hay una afirmación de que la salvación se da en el momento. Otro escenario interesante que tenemos que evaluar es en esa misma línea de Lucas 23. Cuando un soldado romano está viendo a Jesús y mirándolo ya casi a punto de morir y ver el escenario que está ocurriendo, afirmar diciendo verdaderamente, este hombre es el Hijo de Dios. Es una afirmación que nos da una pequeña oportunidad para explicar algo desde la mentalidad romana de la época. Tenemos que preguntarnos, ¿qué es ser hijo de Dios desde la mente religiosa mitológica de un romano? Los romanos adoptaron la mitología griega. Los dioses griegos vinieron a ser los dioses romanos. Lo único que los romanos añadieron al César como una deidad, y por eso se le rendía culto específicamente al emperador. Había un culto que se llamaba el culto al emperador. Pensar que adoptaron la misma mentalidad mitológica es que todos los cuentos, los mitos, las leyendas sobre los hijos de los dioses iban a estar presentes en la mentalidad de los romanos, por lo cual cuando alguien pudiera adjudicarse el título de ser hijo de Dios, lo que va a venir a la mente de un romano no es otra cosa que las historias de Dionisio, que las historias de Aquiles y las historias de Prometeo y de todos estos héroes griegos que no son otra cosa que hijos de Zeus con mujeres de la tierra. Pero eso no es lo que vio el romano, porque estos seres semidioses o héroes de la mitología gozaban del favor de los dioses, siempre andaban en victoria, estaban siempre respaldados con poderes, con favores y con suertes en sus destinos o en sus misiones. En el caso de Jesús no se da esa dinámica, porque este es el Hijo de Dios que está muriendo en una cruz sin gozar el favor de ninguna deidad, sin gozar de la suerte de nadie, sin que ningún poder interviniera a su favor, sino muriendo por su propia creación antes de decir consumado es. Así que en la mente de este romano lo que está mirando es un héroe, un semidios dentro de su concepto cultural, que no es el nuestro, que ha tenido a bien cumplir con una misión, llevar a cabo hasta las últimas consecuencias un trabajo, desempeñarlo con altura, sin quejarse, sin protestar, sin ayuda, y decir que ha cumplido a cabalidad. Cuando él escucha consumado es, tiene entonces que estremecerse ante aquella figura que muriendo en aquella cruz ha logrado cumplir o completar un trabajo que nadie iba a poder hacer. ¿Cuál trabajo?
salvar al ser humano de su propia maldad. En otro de los encuentros tenemos a María de un lado y a Juan, el discípulo amado, de otro lado. Jesús, antes de morir, los ve, porque estas son de las pocas personas que llegan a los pies de la cruz. La mayoría de los discípulos echaron a correr. Se tuvieron que ir a la huida, pero no los vamos a culpar, vamos a entenderlos. Porque aquí el asunto es que en el tiempo de Jesús se crucifica el líder y también los seguidores. Así que al atrapar a Jesús, posiblemente los discípulos pensaron, los próximos somos nosotros, y echaron a correr para poder salvar su vida. Note usted que en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, Jacobo y Juan se acercan a Jesús y le dicen: dices que todo lo que pidamos al Padre en tu nombre, tú lo habrás de conceder. Y Jesús le contesta: sí, os he dicho. ¿Qué quieren que haga por vosotros? Que nos sientes a la diestra y a la siniestra cuando estés en tu gloria. Jesús le dijo: vosotros no sabéis pedir. Ellos están pidiendo gloria en G minúscula en el texto bíblico. Significa poder político. Por eso, si usted sigue leyendo el texto de esa narrativa, se va a dar cuenta que Jesús dice que Él no ha venido a establecer puesto político, porque Él no vino a ser servido, sino a servir. Jacobo y Juan están pidiendo la vicepresidencia del partido y la secretaría de Estado. ¿Qué hubiera pasado si Jesús le hubiera dado 2 puestos de poder a cualquiera de los discípulos? El día que hubieran arrestado a Jesús para crucificarlo, hubieran crucificado a Juan a la diestra y a Jacobo a la siniestra. Por eso Cristo no les concedió el lugar, para que no se exaltaran ellos mismos o se fueran enviciados en un viaje egolátrico y eventualmente murieran, como le pasó a los tenientes de Barrabás, que estaban uno a la derecha y otro a la izquierda. En este momento, los discípulos entendieron claramente en su confusión que un Cristo crucificado no les servía de mucho para este proceso de retomar el poder y levantar nuevamente al Israel o a la Jerusalén que ellos querían. Sin embargo, Juan se mantuvo fiel, y estando con María de frente, Jesús tiene que tomar una decisión. Algunas personas me han preguntado o me escriben en algún momento sobre dónde está la figura de José en todo este proceso. Y tengo que decirle que, según la tradición, José murió mucho tiempo antes de que Jesús pudiera desarrollar su ministerio a los 30 años. Por eso es que Jesús se hace cargo de María, porque María queda viuda al morir José, y al no tener quien se haga cargo de ella conforme a la ley, Jesús, que es uno de los hijos, se hace cargo de María. Pero ahora Jesús está en la cruz. Y si tiene hermanos, sus hermanos no están allí, como sería el caso de Santiago el menor o de Judas, que dice la tradición. Por lo tanto, quien queda allí es Juan, el discípulo amado, y María, para que no tenga un final crítico, que es el final que tienen las viudas si no hay quien las ayude. Haga referencia al libro de Ruth, con el caso de Noemí y Ruth, que tienen que regresar a Israel, y si Booz no las recogen, ellas irían a una muerte eficaz. Haga referencia al caso de la viuda de Naín en el Evangelio de Lucas, que se le muere su único hijo, en otras palabras, el único recurso que les queda disponible para sobrevivir. Por eso, cuando Cristo resucita al hijo de la viuda de Naín, hace un milagro doble: resucita al hijo y le da vida a la viuda, porque entonces ahora con el hijo puede vivir placenteramente. Haga referencia al Evangelio de Juan, capítulo 11, cuando muere Lázaro y sus 2 hermanas quedan en crisis, tienen que vender el negocio,
pagar las deudas y vivir de lo que queda, porque van a quedar a la intemperie ya que murió el varón de la casa. Jesús sabiamente, viendo que el destino de María corre peligro con su viudez sin estar un hijo disponible, le pide a su discípulo amado que la reciba como su madre y le pide a ella que lo reciba como su hijo. Este momento desde la cruz, Jesús lo que hace es pensando en dejar todos los asuntos resueltos antes de la resurrección. Jesús quiere que todos queden bien. Y me parece importante que nosotros podamos entender qué grande es Jesús, que desde la cruz está pensando en los asuntos que pueden ser controversiales para tratar de corregirlos, arreglarlos y resolverlos. Yo pienso que ese es el Dios al que nosotros le servimos todo el tiempo. Lo interesante es que este momento sienta la base para nosotros entender que históricamente María y Juan se quedaron juntos como madre e hijo, al punto que la historia nos dice que llegaron hasta Asia Menor, vivieron en Éfeso, donde ambos murieron conforme a la historia. Quiere decir que ciertamente en la diáspora judía que se da en Jerusalén después de la destrucción del templo, estos discípulos juntamente con otros salen corriendo hacia lo que es la región hoy de Turquía, en la región de Éfeso, para predicar el evangelio por toda la ruta y eventualmente morir. Pero ¿dónde empezó eso? En la misma cruz del Calvario, cuando Cristo logra conectar a María con Juan en una relación de madre e hijo para garantizarle a María una vida buena, una vida de protección en medio de un mundo hostil y cruel. El escenario de la cruz del Calvario, que todavía tiene más historias que las vamos a ver en nuestro próximo episodio después de este receso que tendremos, implican que nosotros deberíamos posicionarnos en un momento de reflexión y de saber que aún Cristo muriendo todavía tiene el control de su vida, el control de su discipulado, el control de su misión. Dios nunca pierde el control. Yo me río en ocasiones cuando la gente dice, se metió Dios. Y la realidad es que Dios nunca se sale. Dios siempre está presente, aún estando en el peor momento, según usted y según yo. La cruz nos va a seguir hablando. En los próximos momentos volveremos con usted. No se retire, que tenemos todavía discursos, diálogos, intervenciones desde el crucificado hasta los suyos en el sábado de gloria.
De regreso a la cruz, ya camino a una muerte inminente de nuestro Señor Jesucristo, por la vía quizás más vil y cruel que tenía el Imperio Romano. Una nota histórica para ir quizás añadiendo a todo este documental. La cruz no es una muerte original de los romanos. Los romanos la adquieren de los pueblos que fueron conquistando en Europa y la integraron con dos muertes adicionales que son las más viles. Estaba la muerte por descuartización, que es, o desmembramiento, agarrar a una persona y amarrarla por sus extremidades, ya sea con caballos o con elefantes, para desmembrarlo públicamente. La muerte por decapitación, que es el corte de cabeza, ya sea por un sable, una espada o una hacha. Y la crucifixión. La decapitación se da solamente para ciudadanos romanos en muchos lugares o líderes de tribus enemigas del Imperio Romano. La crucifixión se daba exclusivamente para rebeldes. Los romanos tenían la práctica de usar la cruz para llevarla a lo largo y ancho de los caminos principales por donde fluctuaba el mayor número de personas o el tránsito de pueblos, cosa de que las personas pudieran ver hasta dónde podía llegar la crueldad del imperio contra aquellos que querían sublevarse o tenían intenciones de hacer algún tipo de atentado. Jesús cae dentro de esta nómina, como hemos dicho en los segmentos anteriores, no porque Jesús fuera un rebelde, sino porque para Roma Jesús cualifica como si fuera un rebelde. En este momento nosotros necesitamos revisar nuevamente el escenario completo de la cruz y tenemos otro elemento adicional que podríamos mencionar. Antes de morir también hacen acto de presencia los líderes religiosos del tiempo de Jesús. Estos son los miembros del Sanedrín judío. El Sanedrín judío es el cuerpo de mayor poder, cuasi legislativo, cuasi judicial, dentro del judaísmo de la época de Jesús. Está presidido por el sumo sacerdote, compuesto por 70 miembros, entre los cuales están un grupo que pertenece a los fariseos, un grupo que pertenece a los saduceos, otro grupo que pertenece a los escribas y un grupo que pertenece también a los ancianos de las comunidades. Este grupo selecto es el que mantiene los rieles del judaísmo dentro de lo que se supone que sea la ley. Lo que pasa es que en el tiempo de Jesús habían llegado a niveles de tanta corrupción que ya el templo estaba profanado. Antes de hablar de el acto de aparición de estos hombres en la cruz, quiero hacer reseña de la entrada de Jesús al templo días antes. Jesús entra al templo y descubre que el templo está lleno de vendedores y de personas que se dedican al tráfico de animales. En un acto de coraje, Jesús vira las mesas y reclama que la casa de oración la han convertido en una cueva de ladrones. En realidad, ¿qué es lo que ha pasado ahí y qué tiene que ver eso con la crucifixión? Para muchos historiadores y para algunos comentaristas, el acto de Cristo en la cruz del Calvario, en el templo, el virar las mesas, es el acto que lo llevó hasta la cruz del Calvario. Desde ese día, este grupo de individuos que dirige los destinos del judaísmo, llamado el Gran Sanedrín, buscaban cómo apresarle y cómo matarle. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué? ¿Por qué tanto coraje si estaban mal? ¿Por qué tanta persecución con Jesús si lo que estaban haciendo estaba incorrecto? ¿Qué es lo que estaba incorrecto? Se supone
que los llamados cambistas, de donde viene la palabra cambio, cambistas, estaban a las afueras del templo. Su función o su trabajo era hacer que la gente, cuando traía un animal para el sacrificio, si no cumplía con los requisitos establecidos por la ley, tuvieran la oportunidad de ir donde cualquiera de ellos y hacer un canjeo, tipo conocido en la figura del trade-in de nosotros. Ejemplo, yo podía venir de Galilea con una ovejita, un cordero de menos de 2 años, para sacrificarlo en expiación en el templo. Tiene que pasar por inspección de un sacerdote. El sacerdote me iba a decir que ese cordero no cumple con los criterios de la ley y que no lo puedo sacrificar. Yo no puedo volver a Galilea. Son 7 días de regreso, más 7 días adicionales de vuelta, con otro cordero. Me va a costar mucho. Así que él me envía a la mesa de un cambista. Y este cambista va a evaluar mi cordero, me va a dar un precio por él y yo añado un precio adicional para que me dé uno que ya supuestamente está aprobado por el sacerdote. Ese negocio empezó a las afueras del templo hasta que un día Jesucristo lo encontró dentro del templo. El segundo negocio es el negocio de una casa tipo cambio de moneda. El Sanedrín había impuesto que solamente en el templo se iban a aceptar las monedas tipo siclo, lo que se llama hoy en hebreo el shekel, que es la moneda típica de la región para el mundo judío. La gente venía con monedas griegas, monedas romanas, y no eran aceptadas. Así que cuando traían la moneda para pagar por los servicios, le decían, esta moneda no la aceptamos. Tienes que ir a aquella otra mesa para que te cambien la moneda, como decir, cambiamos el dólar por el euro, y obviamente eso tiene una comisión. Así que le cargaban una comisión al pueblo adicional para entonces tener un negocio. Todo ese negocio, todo ese enjambre que le he contado comercial que se encontró en el templo ese día con Jesucristo, lo promovía, y es obvio, no cabe la menor duda, que los sacerdotes también se beneficiaban de él. Al Cristo entrar al templo, virar las mesas, denunciar que aquello era una cueva de ladrones, le está diciendo a la estructura religiosa de más poder en el mundo judío que estaban hechos unos corruptos, unos tramposos, unos ladrones, que le estaban robando al pueblo y que no estaban haciendo la función por la cual Dios los tenía en esas posiciones. Es como ir a bailar a la casa del trompo. Por lo tanto, ese día, este grupo de personas se las arregló y se las ingenió para ver cómo atrapaban a Jesús. De ahí la debilidad de Judas, que vende a Cristo por 30 siclos, y este día de la crucifixión, todos ellos aparecen en la cruz para mofarse, para burlarse, para reírse y para humillar al Cristo diciéndole, sálvate tú si de verdad eres el Cristo. Jesús, en un acto de valentía, en un acto de hombría, de gallardía y de conciencia de que Él hace en esa cruz, los ignora. No les hace caso, porque al final del día ninguno de estos comentarios iba a poder detener la obra que Cristo había venido a hacer en esta cruz. Así que después de toda esta mofa, después del centurión o del soldado romano admitir que este es el Hijo de Dios, después de haber puesto a María en manos de Juan, a Juan en manos de María, el texto bíblico dice que dando un gran grito, expiró y entregó su espíritu. Cuando Jesús lo vienen a evaluar, porque ya Jesús tiene que morir conforme a la ley, y le van a ir a partir las piernas para acelerarle la muerte, se dan cuenta que ya Jesús está muerto.
Y por tal razón no le parten o le quiebran las piernas, como dice el texto, pero un soldado inserta una lanza en el costado, de la cual sale sangre y agua, dando a entender que ya el sistema cardíaco de Jesús ha colapsado significativamente. Alguien en algún momento me enseñó el ciclo del Cristo de una manera interesante, usando los elementos de el agua, el vino y la sangre. Veamos. Cuando Cristo empieza su ministerio, Cristo convierte el agua en vino. Cuando Cristo está cerrando su ministerio en la última cena, le dice a los discípulos que el vino es su sangre. Y cuando Cristo está en la cruz y le insertan la lanza, lo que sale es el agua y la sangre para culminar el proceso. La Biblia tiene muchos ciclos, obviamente. Y hablando de ciclos, me gustaría presentarte uno que a lo mejor nunca lo has escuchado y que quiero que se te quede en la mente. Dice el texto que Jesús gritó. Su grito de exclamación de muerte para cerrar el proceso de salvación. Me parece que es un grito que se escucha a través de los tiempos, a través de las edades, y que logra llegar hasta el principio de la creación para poder silenciar el grito de Adán. El grito de Adán que da inicio a toda una humanidad con una mentalidad y una naturaleza pecaminosa de la cual nunca nos podremos salvar, a menos que el grito de Cristo silencie los gritos de nuestra alma, los gritos de nuestro espíritu, los gritos de nuestra mente. Esos gritos que producen el terror de no saber hacia dónde vamos. Esos gritos que muchos de nosotros hemos experimentado porque en ocasiones hemos pensado que no tenemos esperanza. Esos gritos que en ocasiones son la crisis interna de nuestras vidas, de pensar que por lo que somos y lo que hemos hecho, no podemos gozar de lo que Dios nos ha provisto a través de Cristo. Recuerda que el grito de Cristo es el que calma los gritos de tu corazón. Es el que logra silenciar las pasiones que despierta el pecado y te hacen creer que eres inmerecedor de lo que el Señor ha provisto para tu vida. También quiero que pienses que en la cruz del Calvario se cerró el acto más grande que Dios haya podido escenificar en favor del ser humano. Un acto inmerecido, un acto que tú y yo no tenemos cómo pagarlo, un acto que no hay manera alguna que tú puedas hacer un esfuerzo por lograrlo. Y para que te sientas mejor todavía, que una vez ese acto se hace real sobre ti, no hay manera alguna que te puedas zafar de él. Es bien probable que en tus conductas tú puedas entender que Dios no esté de acuerdo con cosas que tú haces. Que Dios esté mirándote y diciendo, wow, volvió otra vez con lo mismo. Que Dios vuelva y te mire y diga, pero este muchacho no aprende. Pero nunca habrá un acto de parte tuya que logre que Dios deje de amarte. Me gustaría que consideraras una de las preguntas que más surgen en este tiempo y es el elemento de los días. Si a Cristo lo arrestan jueves, lo crucifican viernes y resucita domingo, nos falta un día. No cuadra a 3 días. Y es interesante porque hay una buena teoría que sería interesante que la consideraras. Nosotros vivimos en un calendario distinto al calendario del tiempo de Jesús. Los judíos tenían mínimo 2 tipos de calendario. El calendario de los fariseos, que es el mismo que está en nuestro Génesis, y el calendario de los esenios,
que lo puedes encontrar en un libro titulado El Libro de los Jubileos, que es la contabilidad que llevan los esenios conforme a cómo se lleva el calendario judío. Pero independientemente de estos dos grupos, en el mundo judío, cada cierto tiempo se va a celebrar lo que se llama el Gran Sábado. El Gran Sábado es un día que se añade a la semana. Tenemos entonces domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y si tú lees el Evangelio de Lucas, te vas a encontrar que aparenta ser que hay el gran sábado coincide con la muerte de Jesús, cuando él dice que Jesús no podía morir después de ese día porque ese día era un día de gran solemnidad. Los sábados en el mundo judío, que se llama el Shabbat, comienzan con el atardecer del viernes, terminan con el atardecer del sábado. Pero el gran sábado se añade después de ese y tiene mayor solemnidad que el sábado previo. Siempre le digo a los estudiantes, a las personas en las conferencias que me ha tocado participar, para la gloria del Señor, que nosotros no podemos entender el texto bíblico mirándolo desde el siglo XXI. Hay que mirarlo desde el siglo I. ¿Qué pasaba en aquella época? ¿Cómo se veía el mundo en aquel momento? ¿De qué estaban estas personas ancladas o sujetas o fundamentadas en términos de costumbres, tradiciones, culturas, tiempo, idiomas, entre miles de otras cosas adicionales que no son las nuestras? Y que por razón de tal, cuando se escribe el texto bíblico, no se ofrecen todas esas explicaciones, porque la persona que lo está leyendo pertenece a esa misma época y conoce todos los detalles que usted y yo no conocemos al día de hoy. Es posible que algunas cosas no le cuadren, que algunas cosas no tengan sentido, pero si las miramos con el ojo crítico y exegético del siglo I, las podremos entender aún mejor. ¿Qué más pasa un día como hoy? Ya Jesús muerto en la cruz. Las preguntas que empiezan a surgir es, ¿qué hacemos con el cuerpo? Nadie pensó de los enemigos de Jesús que después de muerto habría una prerrogativa de rogar a Pilato que le cedieran el cuerpo para enterrarlo. Tan pronto se enteran, suben los niveles de tensión de la posibilidad de que se roben el cadáver para que entonces haya una alegación de que Jesús ha resucitado. Y es obvio que no me voy a adelantar porque esa es la porción de mañana. Pero voy sentando las bases para que vayas entendiendo que el día de hoy es el día más solemne. Hay tristeza entre aquellos que fueron recipientes del milagro que Jesús haya hecho en su vida, los que recibieron sanidades, los que fueron liberados, los que se les expulsó algún demonio y ahora ven a su Señor en una cruz. Hay tristeza, hay frustración entre aquellos que son sus seguidores, porque su expectativa de un líder político militar acaba de culminar en una cruz de la manera más vil y despiadada. Ni siquiera fue que se murió del corazón, ni siquiera fue que le dispararon con una flecha, no, que lo arrestaron, lo procesaron, lo crucificaron y murió en una cruz para humillarlo. De esa forma, todos los que le seguían con unas expectativas de un gran poder y una gran gloria política, al momento frustrados y le añadimos confundidos. El mismo Pedro plantea que él va a regresar a Galilea. Y hay que entenderlo, porque ¿qué puede lograr en un mundo de tanta crisis un Cristo que acaba de ser crucificado? La contestación, ninguna. Entre los que querían matarlo hay alegría, hay gozo,
Ellos creen que han triunfado. No es menos cierto que el texto dice que hubo un gran temblor y se rasgó el velo. ¿Qué implicación tiene esto en el mundo teológico judío? Que aquello que separaba el lugar santísimo, donde solamente puede entrar el sumo sacerdote, del lugar santo, donde estaban todas las personas que querían recibir alguna asistencia de sacrificios y rituales del mundo judío, se acaba de romper, dando a entender que el lugar santísimo y el lugar santo ahora son una sola cosa en Cristo. Quien mejor explica eso es el autor de la epístola de los Hebreos, que plantea que ahora Cristo es templo, cordero y sumo sacerdote. En el mundo espiritual, Satanás piensa que ha vencido, que al final del día logró su objetivo de destruir a Cristo. Lo que no entiende y no sabe es que Cristo necesitaba morir en una cruz para establecer la salvación y la vida eterna. Los planes perfectos solo los conoce Dios. El enemigo conoce parte, y la parte que conoce es la que Dios le permite saber para que, haciendo sus hazañas y sus maniobras sin él darse cuenta, contribuya con que el plan de Dios se cumpla. Ahora te invito a algo en tu mente. Si pudieras cerrar los ojos, irte en un viaje mental, ver el monte de la Calavera, las cruces levantadas en aquel lugar, imaginarte al Cristo en su cuerpo muerto en aquella cruz, en esta tarde solemne, de viento, de soledad, de ir anocheciendo, de la gente experimentando cada cual sus propias vivencias, pareciera que esta es la peor noche de la historia. Sin embargo, la peor noche de la historia es la noche más victoriosa de la humanidad. Lo que pasa es que, como tiene un capítulo adicional que lo completa, no lo podemos procesar. La cruz, con Cristo muerto en ella, sin la tumba vacía al lado, pareciera que estamos viviendo en crisis y en derrota. La cruz, con la tumba vacía, estamos celebrando la victoria más grande que Dios le haya provisto a la humanidad. Hoy te invito a que mires la cruz con Cristo en ella, muerto, para que tengas la base y mañana te podamos contar cómo esa cruz se convierte en un símbolo de victoria y la tumba vacía nos enseña que hay vida eterna. Dios te bendiga, te espero mañana a las 7.